Hola, buenas, soy Santiago García López y bueno, vamos a realizar una pequeña presentación sobre la construcción en el conocimiento de la construcción del conocimiento del aula. Bien, ¿cuáles son los 4 puntos claves que vamos a tratar en este temario? Bueno, pues hablaremos del constructivismo, hablaremos del aprendizaje significativo de Ausubel, la importancia de los mapas conceptuales y de su gran precursor Novak, y finalmente terminaremos hablando de las competencias y en especial de la competencia de aprender a aprender, su gran importancia. Empezamos. Bien, ¿qué es el constructivismo? Bueno, pues el constructivismo es una postura filosófica que realmente lo que defiende es que el individuo construye su propio conocimiento en función de los conocimientos previos que tiene y la interpretación que puede hacer del entorno que le rodea. Se realiza este conocimiento a partir de lo aprendido y de lo que el individuo comprende, de esto que menciono, del entorno, y lo que realmente favorece esto es el autoaprendizaje del alumno. Entonces, el alumno recibe una información o unos conocimientos que interpreta a su manera en función de los conocimientos que ya posee, y de esta manera es como él construye el conocimiento, haciéndolo algo pues, bueno, pues muy personal y basado, bueno, pues en su lógica y bajo el propio criterio del individuo. Papel del docente. ¿Cuál es el papel que realmente interpreta o realiza el docente del constructivismo? Pues dista mucho del docente antiguo, que se limitaba a dar esas clases magistrales, el docente tradicional, esas clases magistrales en las que los alumnos simplemente se dedicaban a aprender unos conocimientos ya existentes que se les imponían, por decirlo así, y pasa a ser pues mucho más participador, a realizar una perfecta secuencia y coordinación tanto de los contenidos como de la materia. Es muy ilustrativo, expone y utiliza material didáctico para facilitar el conocimiento de los alumnos, exposiciones, documentación que él considere importante, y existe una gran interactuación con el grupo de clase, de manera que el docente forma directamente parte de ese grupo. Es uno más. Por otro lado, segundo punto que vamos a tratar, el aprendizaje significativo de Ausubel. Bueno, principalmente empezar diciendo en qué consiste o qué es lo que defendía Ausubel con su teoría. Bueno, pues principalmente, como pone aquí, el individuo lo que realmente hace es una relación de los conocimientos nuevos con los previos. Al individuo se le aporta una serie de contenidos, una serie de información, y en función de sus conocimientos previos desarrolla el aprendizaje y sus conocimientos. Bien. ¿Cuál es el principal objetivo del aprendizaje significativo y lo que realmente pretendía Ausubel? Bueno, realmente lo que se pretende es comprender a base de un progreso. Toda esa comprensión suponga un progreso, una secuenciación, en la que se empieza por esta relación de la nueva información con los contenidos previos, y durante todo ese progreso pues el individuo construya el conocimiento y desarrolle el aprendizaje. Bien, por otro lado, Ausubel hablaba de dos dimensiones completamente independientes dentro del aprendizaje. Una era el aprendizaje por recepción frente al aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué quiere decir cada concepto? Bien, la recepción simplemente consiste en un contenido que se le aporta al alumno y este lo relaciona con sus conocimientos previos. Mientras que en el descubrimiento al alumno o al individuo no se le aporta ningún tipo de información y es él el que realmente con sus propios conocimientos descubre esa información, ese concepto, ese término, y desarrolla el aprendizaje. Y por otro lado, el aprendizaje por repetición frente al aprendizaje significativo. Bien, el aprendizaje por repetición es un proceso muy mecánico, es un proceso de aprendizaje al pie de la letra, en el que no se asocian los conocimientos prácticamente,
y bueno, realmente se suele utilizar para cuando se está estudiando a lo mejor algo de cierto nivel, por la mecánica que lleva. Y el aprendizaje significativo es todo lo contrario. Realmente la asociación no es arbitraria, los conocimientos previos se relacionan con la nueva información y no se aprende el contenido ni se asocia todo al pie de la letra como ocurre en la repetición. Etapas escolares y métodos de enseñanza en el aprendizaje. Bien, Ausubel lo dejaba bastante claro. Separaba en los dos periodos más importantes de la educación de cualquier individuo. En infantil y primaria, él defendía que el método debería ser por descubrimiento, en el que el alumno tuviera más independencia y respecto a los conocimientos que él ya tiene, bueno, pues descubriese ese concepto, esa materia, ese contenido. Y en secundaria y estudios posteriores, como la universidad o bachillerato, pues el método más adecuado él considera que es el de repetición. En parte tiene cierta lógica, porque el nivel pues, es de una exigencia mayor y la mecánica que conlleva la repetición pues sí que puede ser bastante adecuada. Esa memorización de ciertos conceptos al pie de la letra, aunque no siempre se asimilen de manera adecuada, pues es muchas veces necesaria. Bien, ¿cómo se construye el conocimiento? Ausubel define tres maneras. La primera de todas, la subordinada, en la que se le aporta información al alumno de una idea que ya existe. Bien, ¿qué ejemplo podemos poner de esto? Por ejemplo, un alumno sabe que hay diferentes tipos de animales y que se clasifican en mamíferos, en reptiles, etc. Y a partir de esa idea que ya existe, que está aceptada y que es real, el alumno pues, puede aprender que dentro de los mamíferos, por ejemplo, hay carnívoros, hay herbívoros, hay omnívoros, etc. De manera superordenada. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que la nueva información que se le aporta al alumno está relacionada con ideas ya existentes del propio alumno. ¿Qué significa esto? Pues que el alumno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sabe que hay diferentes animales y a partir de eso pues puede aprender, por ejemplo, el concepto de lo que es el reino animal y la clasificación de estos diferentes animales. Bien, para finalizar, vamos a hablar de la manera combinatoria. Aquí se le aporta una información al alumno, también con relación respecto a sus contenidos previos, pero no es ni de manera subordinada ni supraordenada. Por ejemplo, partiendo de la base del conocimiento del alumno, sabiendo que hay diferentes animales, este puede descubrir o puede aprender que los animales se pueden clasificar por su origen dentro de las ciencias naturales o que se puede conocer la relación que tienen con el hombre en las ciencias sociales. Punto 3 de la presentación, mapas conceptuales de Novak. Aquí vamos a hablar de para qué sirve y qué es un mapa conceptual y de Novak, que es su precursor, el que realmente introduce esta idea de gran utilidad. Bien, principalmente, ¿qué es un mapa conceptual? Bueno, es una técnica y una herramienta de estudio muy representativa que ayuda mucho a afianzar conocimientos. Esta manera de visualizar los conceptos proporciona un aprendizaje activo, ya que de esta manera, dentro del proceso para realizar un mapa conceptual, se exponen los conceptos y todos los conocimientos de algo que forma de una serie de apuntes que forman parte de un todo de manera activa, lo cual implica mucho al alumno en la realización de ello para asegurar los conocimientos de la materia. ¿Qué se entiende por mapa conceptual? Bueno, pues como ya he mencionado anteriormente, es un instrumento, una técnica de estudio que ejerce un papel organizativo y muy representativo de esos conocimientos que se exponen. Realmente lo que establece es una relación de conceptos entre ellos y normalmente de manera jerarquizada. Conceptos que pertenecen o forman parte de otros de manera muy estructurada.
Principalmente lo que se pretende con un mapa conceptual es que los mensajes conceptuales sean muy claros, muy concisos. Todo lo que se expone en un mapa conceptual debe ser fácil de asimilar y que esté representado de una manera muy visual para facilitar la memorización de esa información, de esos conceptos y de todas las relaciones que se establecen en ellos. Debe ser muy esquemático, lo cual facilita la visualización. ¿Y esto cómo podemos conseguirlo? Bueno, ¿y cómo está formado realmente? Pues dentro de un mapa conceptual podemos encontrar un montón de recuadros, flechas. No es un esquema habitual ni un resumen de un contenido en el que desarrollemos de manera breve unos contenidos. Es algo muy gráfico, en el que, como he dicho, aparecen recuadros, aparecen flechas que unen y relacionan esos recuadros en los que dentro habrá una serie de conceptos, por lo que de esa manera se representa también con colores y a la hora de visualizarlo nuestra memoria lo guarda de una manera mucho más gráfica y es mucho más sencillo. Y por último, el punto 4, las competencias y en concreto la competencia de aprender a aprender. Bien, la enseñanza principalmente lo que pretende es la adquisición en los individuos de una serie de competencias, sobre todo de cara a su entorno profesional y laboral, pero dentro del propio proceso del aprendizaje también, evidentemente. Bueno, lo dicho, busca una adquisición de competencias de manera que cada individuo sea capaz de mostrar todo lo aprendido y que no sea más competente aquella persona que sepa más o que tenga un mayor conocimiento de las cosas, sino aquella que sepa utilizar de mejor manera lo que sabe para solucionar un problema o un conflicto, ya sea en un entorno laboral, en la vida cotidiana, en el entorno educativo, da igual. ¿Qué implica la competencia? Realmente implica dos cosas: saber decir y saber hacer. Saber decir simplemente abarca los conocimientos teóricos de esa persona, como pueden ser conceptos, ideas, asimilación de todo lo que abarca, por ejemplo, como pueda ser su rama profesional. Y saber hacer simplemente es la puesta en práctica. Son esas destrezas o habilidades que puede tener cada persona para desarrollar en un momento concreto. Características de las competencias, como vemos aquí, bueno, pues dice aquí, son conocimientos, capacidades, actitudes, valores y emociones que evidentemente no se entienden por separado, porque todo este conjunto realmente es lo que define y lo que caracteriza a las competencias, o a una en concreto. Luego, se asocian a diferentes contextos de acción, es decir, una competencia, una persona que posea una competencia en concreto, no la posee o es capaz de desarrollarla en una situación concreta. Por ejemplo, una persona que ejerza de líder, que tenga liderazgo, bueno, pues puede desarrollar esa competencia en un montón de campos, de aspectos o de entornos diferentes. Por otro lado, las competencias, bueno, pues se perfeccionan o se pueden deteriorar a lo largo de toda la vida. Lo que se pretende es que esas competencias vayan mejorando a lo largo de toda la vida a base, pues, de un aprendizaje también que se desarrolle durante toda nuestra vida. Pero al igual que esas competencias pueden perfeccionarse y pueden mejorarse, también pueden deteriorarse. Entonces, esta es otra de las características de las competencias. Aprender a aprender, competencia de la que vamos a hablar. Bien, es una competencia básica, una de las 8 que establece la Unión Europea, y realmente es esencial hoy por hoy. Sirve realmente para organizar el propio aprendizaje, es decir, el aprendizaje de cada persona se espera que se desarrolle a lo largo de toda la vida y realmente va a depender de uno mismo. Va a depender de todo lo aprendido anteriormente, evidentemente, de tus conocimientos anteriores, pero va a depender de cómo se desarrolle la persona, del entorno en el que se desarrolle, del propio interés,
Entonces la implicación en el aprendizaje es completamente directa. Una ventaja que tiene, y realmente su esencia, el individuo es completamente consciente de todo ese proceso, de todo ese aprendizaje, y está inmerso e implicado de lleno en ello. ¿En qué consiste realmente aprender a aprender? Bueno, pues realmente consiste en adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos, todos esos conocimientos a los que estamos expuestos en el día a día, en nuestro entorno laboral, que nosotros adquirimos y moldeamos a nuestra manera, siempre añadiendo nuevos conocimientos y, como bien dice el propio nombre de la competencia, aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso tenemos que aprender a saber absorber todo lo que nos pueda ofrecer el entorno, y destacar que la motivación y la confianza son esenciales para poder desarrollar esta competencia. La seguridad, la confianza en uno mismo, saber que dominas aquello que sabes, evidentemente, pues es un gran punto a favor y evidentemente impulsa mucho el desarrollo de esta competencia. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Terminamos aquí y bueno, muchas gracias por la atención. Espero que la presentación sea adecuada, sea entretenida y aquí acabamos. Muchas gracias.